tardes, amigos, amigas, hermanos, hermanas que nos acompañan regularmente en este programa, el Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Como los programas anteriores, también en el día de hoy tenemos un obsequio, un libro de regalo para todas las personas que llamen y contesten correctamente la pregunta que aparecerá luego en pantalla. ¿Cuál era el nombre de la ciudad donde vivían Lázaro, Marta y María? Contestando esa pregunta, luego, dentro de todos los que llamen, veremos la persona que se llevará este libro. Una asamblea cristiana según las Escrituras. Es un libro bien interesante, muy bien documentado, con textos de la Escritura que muestran todo lo que es concerniente a una iglesia según la Biblia, todo lo que debe hacerse en una iglesia y lo que no debe hacerse, y muchas veces en el día de hoy se hace. Así que es un libro bien contundente de estudio para aquellos amigos, hermanos que se interesen por estudiar la Biblia, la Escritura, la Palabra de Dios. También tenemos otra invitación para nuestros amigos que quieran estudiar y profundizar acerca de la Escritura, y también para aquellos que sientan un interés sincero por aprender de la Biblia. Están los cursos Emaús por correspondencia. La idea es que se contacte con nosotros, le entregamos un curso, un librito, usted nos entrega el examen y se queda con el libro. Y así puede profundizar y estudiar de forma sistemática y autodidacta la Escritura. Así esa invitación la dejamos para que usted, sin sectarismo, sin ningún compromiso, solamente un estudio de la Biblia, de la Escritura, la Palabra de Dios. Y también, si quiere llamar, van a estar los teléfonos disponibles para que le anotemos ahí algún pedido de oración, alguna cosa que a usted le interese, algún tema de la Biblia también. Y en los cursos Emaús son totalmente gratuitos, sin ningún costo para usted, de forma gratuita. De gracia recibiste, da de gracia, dice el Señor. Así que le invitamos para que, si tiene el interés de aprender de la Escritura, es gratuitamente estos libros por correspondencia, los cursos Emaús. Nosotros en el programa El Evangelio de Cristo a través de la Biblia estamos estudiando el Evangelio según Juan, y ya vamos en el capítulo 12. Así que si tiene una Biblia con usted, le vamos a invitar a compartir la lectura. En el capítulo 12 vamos a leer algunos versículos, comenzando la lectura en el nombre del Señor, en Juan 12, versículo 20, que en algunas Biblias lleva como título "Unos griegos buscan a Jesús". Damos lectura entonces, Juan 12, verso 20. Dice: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Miremos la pregunta, o sea, la interrogante que tienen ellos: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Versículo 27. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado.
Respondió Jesús y le dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley, que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de la luz. Hasta ahí, por el momento, la lectura de la palabra del Señor. Hemos leído, para nuestros amigos que se integran, en Juan capítulo 12, del verso 20 al verso 36. Y aquí tenemos algo interesante porque el Señor Jesucristo está en Israel, está en Jerusalén, y se acercan unos griegos. Unos griegos vienen donde el Señor y andan en busca del Señor. Y estamos en presencia de un cambio que se produjo en aquel tiempo donde los judíos pensaban que ellos solamente eran los que tenían el privilegio de tener al Dios de Israel. Y Dios se reconoce a sí mismo como el Dios de Israel y reconoce al pueblo de Israel como su pueblo, como la niña de sus ojos, y también Israel como el pueblo escogido. Pero esto tiene que ver en lo terrenal. El pueblo que Dios escogió terrenalmente fue Israel. Israel, la nación que estaba escrito en la Escritura que en los últimos días reverdecería, en lo que vemos hoy día. Israel tiene un poco más de 50, 60 años en el día de hoy como nación, cumpliendo todas esas profecías. Y el Dios de Israel fue Él el mismo quien dirigió a este pueblo por el desierto, y luego ellos pidieron rey, y Dios les dio un rey. La nación de Israel, con sus leyes, con sus estatutos, con su religiosidad, había llegado a un punto ya donde el Señor ahora quiere mostrar que la salvación no es exclusividad de los judíos, de los israelitas, y va a hacer la salvación a todo hombre. Pero saben que esto no es algo nuevo. Desde la antigüedad Dios también había permitido que los extranjeros y los que estaban lejos, alejados del pueblo de Israel, tuvieran también salvación, tuvieran también el alcance de ver a Dios, de buscar a Dios, al Dios de Israel. Lo podía buscar Naamán, que era un sirio que estaba enfermo de lepra y recorrió una distancia tremenda para llegar a buscar a Jehová, porque era él quien lo podía sanar de su enfermedad. Mujeres que estaban en Tiro y en Sidón también, extranjeras que encontraron refugio en el Dios de Israel. Ruth, que era de la tierra de Moab, que también era un pueblo vecino a Israel, encontró refugio, encontró su Dios, encontró su novedad de vida en el pueblo de Israel. Y ahora vemos a los griegos, vemos un grupo de personas que se acerca al Señor y quiere ver a Jesús. Y eso es lo importante en el día de hoy, la invitación que hacemos, que así como la Biblia dice que no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno, también en la antigüedad el profeta dice y hace una invitación a que busquemos a Dios. Buscar a Dios en este tiempo. No dejar para más rato, o para otro día, o para el mes siguiente, porque no sabemos lo que ha de acontecer. Entonces estos griegos tienen una buena intención. Estos griegos buscan al Señor. Y dice el verso 21, se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea. Y esto es interesante porque la tierra de Galilea para los israelitas era considerada como la tierra de los gentiles. Y por eso también que el profeta Isaías desde la antigüedad hablaba de la Galilea de los gentiles. Y estaba casi profetizado de esa forma que la salvación sería para todos los hombres. Ya no exclusivamente para el pueblo de Israel. No era solamente del pueblo de Israel, el Dios de los israelitas,
sino que Dios quiere la salvación para todo hombre. Al judío primeramente, dice, pero también al griego. Y cuando estos hombres se acercan al Señor con una buena intención, la intención que tiene que tener usted también, hay algunas personas que dicen, estoy esperando que el Señor me llame, estoy esperando el llamado del Señor, pero no tienen ni una intención de acercarse a una congregación, de acercarse a un hermano, de acercarse a la palabra de Dios, a buscar al Señor de todo corazón, buscarle entre tanto pueda ser hallado. Hay personajes en la Escritura que dejaron para después, no buscaron al Señor. Y cuando lo quisieron buscar, el Señor ya había endurecido su corazón y ya era demasiado tarde. No queremos que sea demasiado tarde para usted. No queremos que sea demasiado tarde para algún amigo, amiga que está oyendo, viendo este programa. El Señor Jesús está abierto para todo aquel que quiere buscarle. Entonces la invitación es acercarse a Dios, a buscar a Dios, y se va a dar cuenta que el Señor ya le estaba buscando, que el Señor ya, de antes que usted lo buscara, el Señor ya estaba hablándole a su vida, a su corazón. Felipe se lo dijo a Andrés, entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Y aquí vemos cómo cada uno de nosotros, un ejemplo muy bueno aquí, cómo nos hemos acercado al Señor. Cada uno de los que hemos recibido al Señor fue primeramente por la invitación de alguien. Yo no nací cristiano, no nací salvado, no nací creyente, no nací en una congregación, en una iglesia. El Señor Jesucristo utiliza personas. Hay personas que son instrumentos en las manos del Señor y son utilizadas para invitar a otros, para llevar a otros a Jesús, para llevar a otros a una congregación, para llevar a otros a una campaña evangelística, para llevar a otros a escuchar de la palabra de Dios. Puede ser un compañero de trabajo, puede ser un compañero en la escuela, puede ser la misma familia que invita a otro a escuchar de la palabra de Dios. Y aquí vemos la intención de estos hombres, pero también no se quedan con la intención solamente. Hay algunos que dicen la intención es la que vale, pero en la Escritura la salvación no se trata de la intención solamente. Hay que tener un deseo en el corazón, pero luego de eso actuar en fe. Si queremos acercarnos al Señor, tenemos que dar ese paso de acercarnos al Señor, de buscar de todo corazón, con toda sinceridad, al Dios de la Biblia, no a un Dios religioso, no a un Señor que la religiosidad a veces ha inventado y que muchas veces no se parece en nada a lo que la Biblia nos muestra acerca del Señor Jesús, acerca de Dios, acerca de la salvación del hombre. Estos hombres se acercan a Felipe se acerca a Andrés y entre los dos se acercan al Señor Jesús. Eso nos muestra, cada uno de nosotros nos han invitado a escuchar de la palabra del Señor. Este mismo medio de comunicación sirve para que otros sean invitados a buscar más del Señor Jesucristo. Y dice el versículo 23, el Señor responde y dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Para que el Hijo del Hombre sea glorificado, ha llegado la hora. Hay un momento determinado, hay una hora determinada en que el Señor Jesucristo vino a este mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Esa es la convicción que tiene que tener una persona que quiere buscar salvación en Jesucristo. Reconocer que no somos perfectos, que somos pecadores, sujetos al pecado. Algunos están más esclavos del pecado que otros, pero todos somos pecadores. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Nadie nace cristiano, nadie es cristiano por estar toda su vida en una congregación. Tiene que haber un encuentro personal con el Señor en un momento determinado de nuestra vida, en un día determinado de este transitar por este mundo. Nosotros tenemos un encuentro con Cristo. Y ese encuentro lo sabe la persona. Y es un momento determinado cuando uno reconoce sus pecados, cuando uno reconoce que va rumbo a la condenación y reconoce en Cristo la persona que le puede dar esa salvación. Y no estamos hablando de una religión determinada o una congregación determinada, estamos hablando de una persona llamada Jesucristo, que es el Evangelio de Jesucristo el que se predica, la buena noticia de Jesucristo,
que Él vino al mundo a salvar a los pecadores, y Él está diciendo, la hora ha llegado para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Había llegado una hora determinada desde antes de la fundación del mundo, dice la carta de Pedro, que fue escogido el Señor como un cordero, sin mancha, sin contaminación, destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor a nosotros los que creemos. No fue un accidente el que haya nacido en ese tiempo, en ese momento, cuando vino el cumplimiento del tiempo. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, dice Gálatas capítulo 4, versículo 4. Entonces el Señor viene a este mundo, comparte aquí en este mundo con todos los hombres, hechos semejantes a los hombres, pero sin pecado, y da su vida en aquella cruz donde Él pagó los pecados que nosotros debíamos pagar. Y el Señor es levantado entre el cielo y la tierra. Y Él dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ha llegado la hora donde Él, en la cruz del Calvario, iba a traer a todos a sí mismo. El Señor Jesucristo, muriendo en la cruz del Calvario, a todos iba a atraer a Él mismo. Si una persona está viendo este programa y tiene al Señor Jesucristo como su Salvador, entenderá que en algún momento de su vida, más o menos pecador, pero todos somos pecadores, encontró refugio en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Aquella cruz de vergüenza, aquella cruz de ignominia, aquella cruz donde eran crucificados los ladrones, donde eran crucificados los rebeldes al Imperio Romano. Fue crucificado una persona inocente, una persona que no tenía malos pensamientos, una persona santa, una persona sin pecado, una persona que no le hacía mal a su prójimo. Y esa persona santa, inocente, sin mancha, fue crucificada, fue clavada en un madero, fue muerta en la cruz, por amor a nosotros, los que creemos. Así que el Señor fue glorificado, y Él asimismo, el Señor Jesucristo asimismo se llama como el Hijo del Hombre. Y esto es interesante porque el libro de Juan nos habla acerca de Jesús como Dios hecho hombre. El libro de Mateo nos habla como Jesús el Rey, y se presenta allí como el Rey de los judíos. En el libro de Marcos se presenta como el siervo, y siempre en el libro de Marcos vemos al Señor sirviendo, levantándose bien de mañana, acostándose bien pasada la tarde. Y en el libro de Lucas vemos al Señor como el hombre perfecto. Y el libro de Juan lo presenta como Dios hecho hombre. Pero aquí él mismo se refiere a su persona y dice, el Hijo del Hombre, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que él mismo tenga conciencia de lo que va a pasar en unos momentos más, cuando el Señor Jesucristo sea levantado entre el cielo y la tierra? Él tiene esta conciencia de que Él es el sacrificio para pagar los pecados de la humanidad desde su niñez. Cuando Él es niño, a los 12 años, está en el templo con los escribas, los fariseos, y cuando lo encuentran sus padres, Él dice, no sabía que en los negocios de mi Padre, refiriéndose a Dios, de mi Padre me es necesario estar, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. El Señor Jesucristo con esta conciencia, este saber que Él tiene que ir a la cruz del Calvario para pagar por los pecados nuestros. Esa es la salvación que ofrece el Señor. Hay personas que no creen en el Señor, que rechazan al Señor como Salvador. Tendrán que ser ellos mismos los que pagarán aquellos pecados en una condenación eterna sin la presencia de Dios. Y eso de el infierno y el cielo no es un mito, es algo tan real como la vida misma. Lugares de condenación, lugares de descanso, el cielo, el infierno. Y aquí vemos a personas buscando al Señor y el Señor haciendo esta tremenda declaración. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Va a ser glorificado, va a ser levantado entre el cielo y la tierra, para que en aquella cruz a todos los pecadores Él va a traer hacia Él mismo, aquellas almas que Él va a redimir, va a rescatar, va a perdonar.
le va a dar una nueva visión de la vida. Si alguna persona en esta tarde está viendo, estamos leyendo en Juan capítulo 12 y viendo cómo el Señor tiene la conciencia de que Él va a ser glorificado. Y este acto de humillación en la cruz del Calvario, donde Él va a morir, va a dar su vida, va a ser en conciencia. Él lo va a hacer porque sabía que tenía que pasar por esa experiencia de la cruz. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, dice el verso 24, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El Señor Jesucristo, en ya casi 2000 años, Él ha llevado mucho fruto a su Padre Celestial, mucho fruto. Si el grano de trigo no cae a tierra, no lleva fruto. Pero Él cayó a tierra. Él murió cayendo a tierra como un grano de trigo y Él lleva mucho fruto, fruto abundante, fruto de vida. El Señor Jesucristo dio fruto de vida eterna, vida abundante. Y dice, teniendo conciencia de sí mismo y lo que iba a hacer, el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Si muere, lleva mucho fruto. Y el Señor Jesucristo murió, el Señor Jesucristo dio su vida en aquella cruz, y es la única razón por la que nosotros podemos decir en esta tarde que hay una buena noticia de salvación de pecados para todas aquellas personas que creen en el Señor Jesucristo como su Salvador personal. No por obras para que nadie se gloríe, dice Efesios capítulo 2. No por obras para que nadie se gloríe. Todas las personas que entren al cielo no van a entrar porque aquí vengo yo por las obras que yo hice en la tierra, aquí vengo yo por las obras que hice de caridad, aquí vengo yo porque mostré amor a mi prójimo. De ninguna manera. Las personas que entren al cielo van a llevar en su imagen misma la imagen de Jesucristo y van a entrar al cielo porque Dios los va a ver en su Hijo. Por eso es que la Escritura nos dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El que ama su vida, como hay muchos en esta tarde, amando su vida, amando sus placeres, amando sus pecados, recreando su mente en los pecados que han cometido y han hecho, dice, el que ama su vida, sus deleites, sus cosas, sus proyectos, el que ama su vida, ¿qué va a pasar con la vida eterna? La perderá, no tiene opción. Va a ser una muerte eterna. El que ama su vida en este mundo la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. El que pone en este mundo la prioridad número 1, Dios, su alma eterna estará en un buen lugar. Vida eterna, perdón de pecados, un alma limpia, una conciencia limpia por la sangre del Señor Jesucristo. Y el Señor hace esa invitación. Vamos a dejar hasta ahí este estudio, esta sección, y nuevamente hacer la invitación a que participe por este libro. En Juan capítulo 12 hemos leído, ahí está en los primeros versos la respuesta a la pregunta de qué ciudad era Marta, Lázaro, María. ¿Cuál era el nombre de aquella ciudad? Y usted llama, lo anotamos, y alguna oración también, si quiere pedir alguna oración, algún tema en especial de la Escritura, está el teléfono disponible. Vamos a ir ahora a una pausa musical y luego vamos a continuar con el estudio de la palabra del Señor.
Muy bien, estamos estudiando en el Evangelio según Juan, en el capítulo 12. Y dice el versículo 36, entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha manifestado el brazo del Señor? Por esto no podían creer que también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo les sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún los gobernantes muchos creyeron en él. Pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve y ve al que me envió, yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Bueno, el Señor Jesús ya está cerca de la culminación de su ministerio terrenal. Por eso Él está recalcando nuevamente acerca de su muerte, acerca de la obra que Él había venido a realizar. Por eso Él dice: ahora está turbada mi alma, mas ¿qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Vale decir, la venida del Señor Jesús, el objetivo de su venida fue porque Dios nos amó de tal manera que Él envió a su Hijo nacido de mujer a este mundo para que Él viniese a rescatarnos de la condenación eterna por nuestros pecados. Porque Dios es un Dios misericordioso, un Dios lleno de amor, y no quiere que ningún ser humano perezca, sino que todos vayan a estar con Cristo gozando de las glorias eternas. Porque, amigo mío, el infierno no fue creado por causa del hombre. La palabra de Dios dice que el infierno fue creado por causa del diablo y sus ángeles. Pero el hombre, por su dureza de corazón, va a ir a este lugar de castigo. Este infierno es un lugar transitorio, porque el lugar definitivo se llama lago de fuego. Y allí van a ir para estar por toda la eternidad. Aquellos que, endureciendo su corazón, no quieren creer, no quieren oír el mensaje de salvación. Algunos dicen: no, pero todavía no, a lo mejor un poquito más adelante. Vamos a ver luego lo que ocurre cuando la persona no quiere obedecer el mensaje del Evangelio. El Señor dice: yo, si fuere levantado entre el cielo y la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Esto Él estaba dando a entender de la muerte que Él iba a sufrir, de una muerte ignominiosa, la muerte con la que se castigaba a los peores que cometían los peores crímenes contra la sociedad en aquel tiempo. Sin embargo, el Señor Jesús, el que no hizo pecado, el que no hubo engaño en su boca, Él fue
a la muerte y muerte de cruz. Él tuvo que morir de esa manera. Y se cumplió en aquel tiempo y se sigue cumpliendo lo que el profeta Isaías antaño escribió, que nadie o muy pocos quieren y tienen la disposición de creer el anuncio del Evangelio, como en el tiempo del Señor. Habían pocos que creían el anuncio del Evangelio. Habían pocos a quienes se revelaba el brazo salvador de Jehová, porque los demás preferían seguir en su vida sin mirar al cielo, sin preocuparse por su alma, solamente preocupados por sus cuerpos. Y también Isaías dijo que Dios cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean, para que no entiendan y para que no se conviertan. Ya alguien podría decir, pero ¿cómo si Dios está llamando y está invitando a los pecadores para que se conviertan? Sí, es cierto. Pero saben, amigos, Dios desde el principio ha dicho que no contenderá su espíritu con el hombre para siempre. Y también ha dicho que al hombre o a la persona que endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. ¿Qué es lo que Dios hace? Como en el mismo caso de muchos hombres, y podemos recordar uno que conocemos muy bien, el faraón de Egipto. Al principio el faraón endureció su corazón y no quiso creer el mensaje de Dios, no quiso reconocer al Dios del cielo. Y como Dios le dio tantas oportunidades y él no quiso obedecer, Dios después le endureció su corazón. Y esto es lo que ocurre también cuando la persona ya no ha querido creer en el mensaje del Evangelio, no ha querido creer y acudir a Cristo para su salvación, no quiere aceptar el amor de Dios que le quiere liberar de la paga del pecado. Cuando esto ocurre ya por mucho tiempo, Dios endurece, ciega los ojos y al final la persona ya no tiene más oportunidades porque, Dios es paciente, tiene paciencia, pero también Él no permite que las personas pisoteen o tengan por inmunda la sangre de su Hijo amado, el Señor Jesús. Así, Isaías habló de esto y profetizó acerca de esto, y esto se ha cumplido y se sigue cumpliendo. ¿Cuántas personas hoy día están en el lugar de condenación porque no quisieron oír, porque aplazaron el tiempo de recibir a Cristo como su Salvador personal? Algunos dicen, es que a lo mejor todavía no es el tiempo de mi llamado. Pero ¿cómo no va a ser el tiempo de su llamado si Dios le está llamando continuamente? Y Él dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Y vengan así como están. No le está diciendo Dios, mira, si tú eres un bebedor, deja de beber y luego vienes a mí. O deja de fumar y luego vienes a mí. O otros vicios, o otros pecados en los cuales el ser humano se entretiene y se ha hundido. No, Dios llama al ser humano así como está, porque la obra de salvación es una obra enteramente de parte de Dios. No tiene injerencia alguna el humano. Lo único que el ser humano hace es depositar su fe en la obra del Señor Jesús, en la muerte en la cruz de Cristo, y nada más. Y aún esa fe que deposita también le es dada de parte de Dios, y una pequeña fe. Un hombre dijo en una oportunidad, creo, Señor, ayuda mi incredulidad. Y esa debería ser también el clamor, el pedido de toda persona que le cuesta creer el mensaje de Cristo, pero que tiene el deseo de escapar de la ira venidera. Así, en el tiempo del Señor Jesús, había muchos hombres importantes, gobernantes y personas de posición social que creyeron en Cristo, pero que no se atrevían a darse a conocer como
seguidores de Cristo porque temían primero que fueran expulsados de la sinagoga, un privilegio que tenían los judíos en su religión. Y por otro lado, dice la palabra de Dios, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Qué triste es escuchar un mensaje así, que los hombres prefieren las cosas de este mundo que va a perecer, de este mundo que va a sucumbir, y no las cosas de Dios que son eternas, no las cosas de Dios que son maravillosas y que son gloriosas. Amigo, te invitamos para que vengas a Cristo, te invitamos para que le recibas a Él como tu único y personal Salvador. No ames tanto las cosas de este mundo, porque este mundo pasa y sus deseos, pero Cristo y su obra permanece para siempre y por la eternidad. El Señor dice, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve al que me envió. Vale decir, Él está aquí nuevamente diciendo que Él y el Padre son uno solo. Y es cierto, esta es la gran verdad que a muchos les cuesta entender. E incluso muchas personas que leen la palabra de Dios, les cuesta entender esto, que Dios es uno solo, pero que Dios actúa en tres personas diferentes, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y cada uno cumple una función en la deidad. Sin embargo, Dios se manifiesta de esa forma, pero Él es uno solo. Así por eso el Señor Jesús dice que Él y el Padre uno es, y el que le ve a Él, ve al Padre, el que le escucha a Él, escucha al Padre, al Dios Padre que le envió. Y Dios le envió a este mundo para rescatarte a ti, amigo mío, para que tú no vayas al lugar de condenación, para que tú no tengas que pagar el precio de tu pecado. Por eso Cristo lo pagó en la cruz. Él pagó mi pecado y yo no tendré que pagar, porque Dios no va a demandar dos veces el pago por el pecado, sino por el contrario, la palabra de Dios dice que nunca más Él se va a acordar de mis pecados y de mis transgresiones. Así tengo plena seguridad en la obra de Cristo, en la muerte de Cristo. Estoy seguro, y la salvación no depende de lo que yo haga o deje de hacer, sino de lo que Cristo hizo por mí. Y esta salvación es ahora. Tenemos vida eterna. Ahora, dice el apóstol Juan en su primera carta, somos hijos de Dios. Amigo, ¿usted ha creído en Cristo? ¿Le ha recibido como su Salvador personal? El Señor Jesús dice aquí mismo en Juan 5:24, el que cree en mí tiene vida eterna y no vendrá a condenación en el futuro, pues ha pasado de muerte a vida. Y el Señor, Él se presenta también como la luz que ilumina a las personas que viven en este mundo, para que no anden en la ignorancia, en la oscuridad de la ignorancia, en cuanto al plan de salvación de Dios, en cuanto al amor de Dios. Y aún así, muchas personas no entienden el mensaje de salvación. El Señor dice también en la primera carta del apóstol Juan, el capítulo 1, que Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Así que si alguno dice que está en Él, debe andar en luz, vale decir, debe dar frutos que muestren que realmente son hijos de Dios. Así dice, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Al que oye mi palabra y no las guarda, el guardar las palabras de Dios o guardar los mandamientos de Dios tiene que ver con llevarlas a ejecución, vale decir, no solamente conocer en forma teórica, sino llevarlas a la práctica, mostrar, vale decir, mostrar por la vida, por la conducta, por el andar, que realmente Dios ha hecho y ha realizado un cambio en la vida del creyente.
Una persona que dice haber nacido de nuevo tiene que verse en su vida, en su forma de ser y de actuar, este cambio maravilloso que es ejecutado por la persona del Espíritu Santo en el pecador que cree en Cristo. Y la palabra de Dios nos dice claramente que todas las cosas son hechas nuevas, que las cosas viejas ya pasan, que el hombre nuevo tiene nuevos intereses. Aquel que le gustaba perder el tiempo en cosas vanas, en cosas triviales, ahora tiene mejores ocupaciones, por ejemplo, como estudiar, aprender de la palabra de Dios, conocer por medio de las Escrituras a la persona del Señor Jesús, saber más de la obra que Él realizó en la cruz y de las glorias que esperan al creyente en la presencia de Dios con Cristo. Tiene nuevas metas. Ya su meta no es este mundo. Su tesoro no está en esta tierra, porque la palabra de Dios, el mismo Señor Jesús, lo dijo, que allí donde esté su tesoro, allí va a estar el corazón de la persona. Y el tesoro del creyente, obviamente, está allí, en el cielo, donde está Cristo. Allí de donde también esperamos a nuestro Señor Jesús. Allí está nuestra ciudadanía. Nosotros estamos en este mundo de paso solamente. Somos extranjeros y peregrinos. Extranjeros porque no pertenecemos a este sistema que pretende ser feliz sin Dios, a este sistema que niega a Cristo, a este sistema que cada vez se está hundiendo más en el fango de la miseria del pecado, que cada vez están acomodando las situaciones, los políticos acomodando las condiciones a fin de no perder sus privilegios, a fin de no perder a aquellas personas que les dan el voto, haciendo leyes que llevan mucho más a la inmoralidad y a la perdición de las personas mismas, a perder sus vidas, que a llevarlas a tener un encuentro con Dios. Así, amigo mío, el Señor dice que si tú no guardas o si tú no escuchas y pones en práctica la palabra de Dios, Él por ahora no te va a juzgar. Tú vas a seguir tu vida sin ningún problema, pero un día vas a comparecer delante del Señor Jesús, ya no como aquel que te invita y te llama para salvarte, sino allí en el gran trono blanco vas a comparecer delante de Él y Él va a ser tu juez. Y un juez que no va a legislar para que tú puedas cambiar tu situación, sino más bien Él va a ratificar tu sentencia y te va a enviar al lago de fuego. Y es por eso que es tan urgente que ahora, en este tiempo, cuando el Señor te llama con amor, cuando el Señor te llama con cariño, que vengas a Él y que le recibas como tu Salvador personal, es ahora el tiempo aceptable, es ahora, amigo mío, el día de salvación. Fíjate que no te estamos invitando nosotros a que vengas a una religión, porque la religión no te va a salvar. El único que salva es Cristo. No te estamos invitando a que vengas a una iglesia, porque la iglesia no te va a salvar, sino solamente la persona del Señor Jesús. Y es a Él a quien te invitamos a venir. No te invitamos a venir a seguir a un líder humano. No, te invitamos a que vengas y que sigas al Señor Jesús. Así, el Señor Jesús dice que la misma palabra te va a juzgar en el día postrero, porque allí en el gran trono blanco van a estar los libros presentes, y uno de esos libros es la palabra de Dios, y tú no vas a poder negar que un día como hoy escuchaste el mensaje de salvación y que preferiste seguir en tu misma condición de perdido. El Señor dice que Él habló lo que es el mensaje
del Dios Trino. Así, Él habló lo que es la palabra de Dios. Así, amigos, si tú estás rechazando el mensaje del Evangelio, tú estás rechazando a Dios mismo. Hemos escuchado en la parte anterior, cuando se leyó en el versículo 25, que el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. ¿Qué significa esto de amar la vida? Hay muchas personas que cuando escuchan el mensaje del Evangelio, ellos dicen, no, pero ¿para qué quiero ir yo a hacerme evangélico o ir a la religión cuando yo lo estoy pasando muy bien? Cuando yo estoy realmente viviendo mi vida con felicidad, metida en los vicios, en muchas cosas. Entonces él está amando la vida de pecado en este mundo. Y al final, ¿qué le va a ofrecer Satanás? Solamente el acompañarle en la condenación eterna. Sin embargo, algunos que prefieren no estar metidos en los vicios ni en los placeres de este mundo, sino buscar a Dios y hacer provisión para su alma por la eternidad, aquellos son los que van a ganar su vida, aquellos que van a obtener y obtienen no una vida miserable por un poco de tiempo en este mundo, sino una vida eterna con un futuro esplendoroso, una vida eterna que no tiene comparación a las cosas que vivimos en este mundo. ¿Qué será, amigo mío, estar en la presencia de Dios y que el mismo Hijo de Dios, aquel que murió en la cruz, sea quien seque las lágrimas de los ojos de los suyos? ¿Qué será estar en la gloria de Él, compartiendo las glorias que Él tenía desde antes de la fundación del mundo, y estar para siempre en aquel lugar alabando y glorificando su nombre? Ese himno que escuchamos en el intermedio se llama Cristo coronado, y es sin duda el lenguaje del creyente que quiere glorificar a su Señor, que quiere adorar, que quiere exaltar el nombre de aquel que tanto le amó, que por amor a Él fue a la cruz, sufrió la muerte, fue a la tumba y luego se levantó triunfante. Y ahora los creyentes esperamos únicamente el momento en que Él viene para llevarnos a estar con Él por toda la eternidad, una perspectiva de vida maravillosa, donde todas las miserias que vemos ahora en este mundo quedarán atrás. Y para ti, amigo mío, ¿qué perspectiva de vida tienes para la eternidad? ¿Dónde estarás tú por la eternidad? ¿Cuál será tu destino eterno? Te invitamos nuevamente a que creas, que vengas a Cristo, que creas en aquel que fue levantado entre el cielo y la tierra, y que creas que cuando Cristo murió en la cruz, Dios tomó tus pecados y los cargó en el cuerpo de Cristo sobre el madero. La palabra de Dios dice, el que cree en mí tiene vida eterna. Vamos a escuchar otro himno y luego vamos a despedirnos. El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Tu esperanza y castillo Jehová será, y en sus alas feliz vivirá. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí
encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión, disfrutar y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, muy feliz ciertamente será. Dios dará con sus ángeles protección y sus pies nunca resbalarán. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión, disfrutar y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, consagrado a su voluntad, puesto en alto y saciado en su plenitud, de Jehová gozará la salud. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión, disfrutar y por siempre su nombre alabar. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión, disfrutar y por siempre su nombre alabar. Y por siempre su nombre alabar. Y por siempre su nombre alabar. Y por siempre su nombre Estamos terminando nuestro programa El Evangelio de Cristo a través de la Biblia y queremos invitar cordialmente a nuestros amigos, amigas, hermanos también que están en sintonía, que no tienen alguna congregación, que nos visiten también en Pedro Aguirre Cerda 189. Pedro Aguirre Cerda 189, los días domingo, miércoles, viernes. El día de mañana tenemos el día viernes un estudio de 7 a 8 de la tarde y el día domingo a las 11:30 de la mañana en el mismo lugar, escuela dominical para niños, jóvenes y adultos. Le invitamos nuevamente a que se inscriba con nosotros en estos cursos Emaús, que son totalmente gratuitos, sin ningún sectarismo. No le estamos invitando a una religión, sino que aprenda un poco más de la Escritura.
también la respuesta correcta a la pregunta de hoy era Betania. Esa era la ciudad de origen de María, Marta y Lázaro. El ganador es don Andrés Torres. El libro va a quedar acá en el canal para que lo retire en horarios de oficina. Así le invitamos cariñosamente para que nos acompañe en las reuniones y deseamos que ojalá usted pueda entender el mensaje de salvación y siga participando en estos concursos, porque al final van ganando los libros y se van quedando con este material que es muy bueno y totalmente fuera de sectarismo, sino solamente lo que lleva es la verdad expresa en las Escrituras. Así nos despedimos, si el Señor lo permite. El próximo jueves estamos nuevamente con ustedes. Pecador, Salvador.